Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Rasgada. ¿Cómo están, chicos? Bien, Eric. Muy bien, chicos. Muy bien, estoy feliz de que vayamos a grabar este episodio. Bueno, es de mis favoritos. Como les adelantamos ya en el episodio anterior, el día de hoy vamos a estar hablando de la novela Kokoro del autor Natsume Soseki. Soseki es un autor que se está repuntando mucho en ventas, ¿verdad, Maguito? Es mi favorito. Bueno, después de haber leído esta novela como 3 veces, se está convirtiendo en una de mis novelas favoritas, la verdad. ¿De qué va? Veamos, primero empezando con Natsume Soseki, que es un autor japonés que, digamos, cambió el paradigma de la literatura japonesa junto con otros autores, pero digamos es el más reconocido. Ha sacado muchas novelas conocidas como Soy un gato, Bot-chan, y de la que vamos a hablar el día de hoy, Kokoro. Es una de las novelas que entra, digamos, en su cuarta etapa creativa, donde hay mucho análisis psicológico hondo, de oraciones cortas, y busca plasmar una idea, un ideal filosófico del autor, ¿no? Es una novela que se publica alrededor del año 1914, justo después de que el autor empieza a entrar en una época de su vida en la que estaba muy enfermo, ¿no? Y la novela busca abordar temas como la naturaleza del hombre, su destino, entre otras cosas, ¿no? Y sí, es una novela que digamos es la que recalca más todo lo que busca hacer el autor en su obra. Hay algo interesante, Maguito, y no sé si tú nos puedes ahí dar el contexto del título. Llama mucho la atención el título y creo que tiene un significado para Japón, ¿verdad? Sí, lo curioso es que, claro, en la traducción al español se ha conservado el título original, que es Kokoro, que significa, tiene muchas acepciones en el japonés, por lo que es un término difícil de traducir, ¿no? Uno podría resumirlo simplemente a la palabra corazón, pero engloba mucho más que eso, ¿no? Así como muchos de los términos japoneses, se engloba mucho más que una sola terminología, ¿no? Es interesante lo que dices porque hay varios términos japoneses que en la traducción o bien al inglés o al español no llegan a transmitir lo que realmente significa para el contexto social de ella. En otros países como en Francia o en Italia han intentado darle una traducción a su idioma del título que se acercaba a ciertos aspectos que intenta reflejar la obra, pero no terminaban de englobar todo ese significado que tiene en Japón, ¿no? Entonces por eso el nombre. Claro, por ejemplo, yo tengo apuntado aquí de un libro que leí referente a Kokoro, que también podría representar mente, espíritu, valentía, resolución, sentimiento o afección, ¿no? Entonces resumir todas esas cualidades en una sola palabra, por lo menos en el español, está un poco complicado, ¿no? Exactamente, y Kokoro, al menos en las traducciones que hemos leído nosotros, está tal cual el título. Me parece que ya es el estándar, ¿no? Actualmente, a nivel internacional. Por lo menos en el español es así como se viene traduciendo, ¿no? Con el título original. Ahora, hablemos un poco también, como para adentrarnos en la historia, hablemos de la trama, ¿no? Estamos hablando de una novela que habla sobre un chico que en sus vacaciones conoce a un hombre que él adopta como su maestro, ¿no? Lo llama Sensei. Y a lo largo de la novela vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta relación entre el joven estudiante y Sensei, y digamos esta especie de secreto que guarda Sensei, que no le permite a este joven estudiante entenderlo totalmente o acercarse a su entendimiento de las cosas, ¿no? La novela se desarrolla en 3 partes. La primera y la segunda parte están narradas por el que vendría a ser el estudiante, y la última parte lo narra Sensei, el maestro. Entonces es una novela que se va a desarrollar en estos 3 momentos, y vamos a ir viendo esto, ¿no? Que el estudiante va contándote cómo es que conoció a Sensei, cómo era su relación, y ahí se van vislumbrando, digamos, algunas dudas en relación a qué cosa en verdad le está enseñando Sensei a él, ¿no?
Exactamente. Esta idea también de la narración última, igual es como una narración interna, por así decirlo, porque es en un modo de carta, ¿no? Ya cuando hablemos un poco más de cómo se desarrolla la historia, vamos a ver esa narración dentro de... Y con spoilers, o sea, va a haber una sección de spoilers porque la última parte es muy, muy impresionante. Les vamos a avisar. Sí, le vamos a avisar. A mí me gusta un poco la estructura porque te da un contexto previo y después te mete en el lado más íntimo de lo que es Sensei, ¿no? Y te va contando un poco el desarrollo de la vida, pero antes hemos visto desde el punto de vista del narrador, del protagonista, cómo era Sensei, pero es una distancia interesante. A mí me encanta cómo es la distancia entre el protagonista y Sensei, porque parece que es muy cercana, de Sensei se aleja, no omite algunos datos, y de ahí aparece un personaje curioso que está referenciado con K, ¿verdad? Ahora, ¿es verdad es el estudiante del personaje principal o es Yo digo que es Sensei. Ajá, El narrador es el estudiante, pero para mí el personaje principal, el protagonista es Sensei. Esa es mi percepción. ¿Por qué? Bueno, porque, o sea, si te pones a recordar la historia, ¿no? Todo sucede a raíz de que el estudiante va a la playa, ¿no? Y, bueno, a este balneario y se encuentra... Kamakura. Ahí En está. Kamakura, buen dato. Qué buen dato. Y tropieza, bueno, ve a Sensei y lo que realmente le sorprende de Sensei, por qué es que sucede esta cercanía, es porque Sensei, si no sé si se acuerdan, está acompañado con un occidental. Exacto. Y en esa época, cuando estamos en pleno inicio de la era Meiji, este acercamiento con las personas occidentales, con la cultura occidental, es algo que causa mucho conflicto en los japoneses. Entonces es algo como que tú ves, no sé, digamos, letras y ves un número, ¿no? Algo que resalta de manera muy llamativa. Y es por eso, porque yo la primera lectura que le hice dije, esto es como que, no sé, muy cliché, ¿no? Que parece que fuera un insta-love, por decirlo, ¿no? Pero no, tiene un sentido si es que te pones a analizar el contexto de Japón. Desde ese punto de vista, yo creo que tiene más sentido el tema de que el protagonista se acerque más a Sensei, ¿no? Y además que el acercamiento no queda ahí, sino que cuando terminan las vacaciones va a su casa, ¿verdad? Claro, A buscarlo. Exactamente. Ambos regresan a Tokio, ¿no? El chico porque tiene que volver a sus clases y eso, y Sensei porque vive allí también con su mujer, ¿no? Tiene una vida un poco holgada, eso también se va dando cuenta el narrador cuando llega a Tokio y se encuentra con Sensei y continúan hablando, continúan dialogando, y se da cuenta como que Sensei vive un poco al margen de la sociedad, parece que no tiene trabajo, que vive, no sé, de herencias familiares, ¿no? Un poco así. Hay algo que ha dicho Moni que me interesa y creo que funciona con este libro, y creo que por eso es una gran novela, que es, uno puede leer el libro y disfrutarlo y pasarla muy bien sin estos detalles que, por ejemplo, mencionó Moni, pero si uno conoce este detalle específico de la cultura de Japón, el complemento que te da es genial, desde el título, desde este detalle de por qué es el acercamiento, que no te lo menciona en el libro porque a nivel general uno debería ya comprender el tema social en Japón, y otros detalles que van apareciendo, por ejemplo el tema de la esposa de Sensei, que es Ohasan, o me corrigen por favor, Ohasan, Shinzo, ¿verdad? Shinzo, el tema de la esposa de Sensei, que me parece interesante también, que tiene una figura bien social de Japón, ¿verdad? Claro. Ahora, incluso no teniendo idea, digamos, de la sociedad o del contexto, uno se acerca a la historia también de una manera como sutil, creo. La historia avanza como de una forma bastante sutil. Uno puede creer quizás a nivel de acciones, ¿no? Que no está pasando gran cosa, pero en verdad a los personajes les está pasando todo, les está pasando todo interiormente, y es curioso cómo hay esta fuerte contradicción, ¿no? Entre que el estudiante, ¿no? está buscando constantemente a Sensei, y Sensei de alguna forma u otra lo rechaza, ¿no? o lo niega, o pone como capas para que no se forme, digamos, este vínculo que finalmente tienen, ¿no? Y tal vez que no lo ponga en una situación como alguien súper sobresaliente, él se cree, digamos, un hombre más que ha vivido
Claro, no se ve a sí mismo como un sensei. Y eso se nota en los paseos que hacen, ¿no? Hay un paseo creo que hacen y Sensei le dice, pero tú tienes un nivel, tú tienes la capacidad de, ¿no? Y le dice, ¿por qué me sigues? El mismo Sensei lo cuestiona, ¿no? ¿Por qué sigues aquí, verdad? Como Claro. que lo reta, ¿no? ¿Por qué el estudiante busca a alguien? ¿Por qué busca a alguien que sea su maestro? Esa es una gran pregunta que sale a cada rato en la narración, ¿no? No, pero creo que sí, o sea, fuera, como dice bien Maguito, del contexto, ¿no? O sea, si te pones a analizar que el estudiante justamente es eso, un estudiante, una persona joven que está en constante búsqueda de su propia identidad, yo creo que, no sé, la mayoría de las personas a esa edad tratamos de vernos identificados con de repente otras personas a las que podamos imitar, ¿no? Y no sé, que Sensei sobresalga sobre las otras personas y que tenga cualidades que de repente incluso a él se le presentan como opciones. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que en la novela el narrador está como que frente a varios dilemas, ¿no? Por ejemplo, está el tema de ¿voy a trabajar o no voy a trabajar? ¿Vivo en el campo o vivo en la ciudad? ¿Sigo mis obligaciones para con mis familiares o en todo caso doy preferencia a mi individualismo, ¿no? Entonces, que Sensei tenga una vida que de repente él añora, de repente es por eso que quiere entenderlo más y trata de acercarse más a él. En todo caso también lo veo un poco lejano del modelo tradicional, ¿no? O sea, como dices, se acercaba a occidentales. Parece que él mismo representaba un cierto cambio que iba viendo en ese Japón, ¿no? Que entraba en la industrialización, etc. Por ese lado el contexto de la novela es muy interesante porque creo que se prefigura una nueva forma de ver del estilo de vida japonés, ¿no? Claro, pero incluso y más allá, ¿no? Es tanto se va cambiando el paradigma de la vida japonesa, pero también va cambiando el estudiante, ¿no? Como dice Moni, está entrando en una etapa de muchos cambios y ve en Sensei algo quizás que llama su atención. Hay un momento en la novela en que Sensei le dice como que tu corazón está como muy inquieto, ¿no? Estás buscando dónde depositar ese amor que tú tienes y yo no voy a poder llenar eso que tu corazón está anhelando, ¿no? En algún momento tú también me vas a dejar, ¿no? Me vas a abandonar. Sí, así es. Y eso está como que, claro, ¿no? Entonces hay momentos en la novela que dicen, o sea, tiene una carga muy filosófica. También, pues justamente también por este tema del contexto, ¿no? O sea, hay como un aire medio de nihilismo en el personaje de Sensei, ¿no? O sea, una suerte de desprendimiento, no sé si nihilismo, no sé si... O sea, pero hay como una suerte de desprendimiento de ciertas ataduras con la vida, con los personajes. Y también creo que el propio protagonista, de repente por este mismo acercamiento a la universidad, ¿no? Llega en un momento, ingresa a la universidad y todo esto, tal vez también hay como una suerte de apertura a intentar ver un poco más allá del pensamiento tradicional japonés o algo así, ¿no? O sea, incluso creo que Sensei parece que por ahí hablan de cosas filosóficas, tienen un poco de una conversación intelectual también, ¿no? Hay un acercamiento también ahí, me parece, del personaje narrador. A mí me parece interesante cómo estas ideas que están bien puestas, lo que hace Soseki es lo lleva a un plano narrativo interesante con el tema del padre y con el tema de la madre del narrador, ¿no? Que aparecen para darle este contrapeso o contraste de diferencia. Mira, Sensei, cuando ya lo que sucede en la trama, en la historia es de que va a su casa, ¿verdad? Y con el tema del padre, él está hablando de Sensei. Y con el tema del padre empieza a comparar, empieza a ver... Yo ahí noto la diferencia como que Sensei es el verdadero padre del narrador y el padre está como a oscuras, ¿no? Y se nota después en otras cosas que van a pasar, que ya en zona de spoilers lo diremos libremente, pero es interesante cómo aparecen estos personajes como la madre y el padre, sobre todo el padre diría yo, que es un contrapeso para que la figura de Sensei se eleve aún más todavía. En todo caso, por ejemplo, el padre cae enfermo, ¿no? Sí. Entonces parece que un poco en tu lectura podría ser la paternidad de ese lado está cojeando, ¿no? Sí. El propio protagonista parece decir, oye, aquí, ¿no? Lo ve a su padre débil. Y hay un suceso aún que reafirma eso más, ¿no? Claro, teniendo un personaje que está buscando, digamos, está formando su pensamiento, su identidad, que su figura paterna cae enfermo, además de que es una figura que está alejada de él y del espacio que está habitando ahora el estudiante, a diferencia de Sensei, que digamos
convive en ese mismo espacio y también tiene otro tipo de entendimiento de la vida, hacen que quizás la idea del padre como un ejemplo quede mermada un poco para el estudiante. A mí me parece locazo lo que hace Soseki a nivel de la trama o a nivel de lo que es el conflicto o el drama, cuando te pone esta historia de K. Cuando empieza a ir al cementerio y uno como lector se va preguntando ¿qué ha pasado ahí? Va entrando de a pocos, ¿no? Sí. Porque en la primera parte, como bien decía, hay una parte justamente en la que el sensei va, ¿no? Como dices, va al cementerio y le deja, ¿no? O sea, quiere evitar también, creo, ¿no? Que llegue el narrador a saber más de K y de la historia de K. Pero está bien distribuido, o sea, en la narración te va dando piquitos y al final en la última parte suelta todo, ¿no? Claro, estamos hablando de una novela también con pocos personajes, ¿no? Sí, Es verdad. como que se centra más en Sensei, ¿no? Como protagonista también me parece. El narrador estudiante, que es las dos primeras partes de la novela, pero de ahí va apareciendo, ¿no? Un poco sobre la familia del estudiante, un poco sobre la familia de Sensei. Sí. Y dentro de la familia de Sensei se va viendo algunas cosas sobre el pasado de Sensei, Sí. ¿no? Y es ahí donde entra el único personaje que ni siquiera tiene un nombre, sino que solo tiene una inicial, que es K. Y en el Japón que tenga un inicial debe ser por una razón muy importante, ¿no? Y se explica también en la última carta que, bueno, cuando entremos a spoilers se lo vamos a detallar, pero me parece interesante también la relación que sucede con la esposa. La esposa de Sensei no es una esposa que tenga una forma de actuar común, sino tiene gestos muy particulares. Y en una de las visitas que hace el protagonista, creo que por pedido de Sensei para que se quede cuidando la casa, ¿verdad? Conversa con la esposa y el protagonista, el narrador, conversa con la esposa y intercambian, y nosotros también podemos conocer un poco cómo actúa la esposa, ¿verdad? Creo que ahí hay cierta como ignorancia por parte del narrador de la idea que tiene de la esposa de Sensei, ¿no? Porque nunca han conversado, nunca habían estado en un espacio solos, y de repente el Sensei se va a una reunión con sus amigos y se queda el estudiante se queda con la esposa de Sensei. Y creo que ahí hay... me parece curioso, ¿no? Porque creo que el autor muestra claramente esta ignorancia o esta falta de entendimiento de la figura de la esposa de Sensei, ¿no? Como que siempre la ha visto como una especie de apéndice de Sensei, ¿no? Suena feo, pero el estudiante lo refleja así, ¿no? Pero a raíz de este encuentro ve en esta mujer alguien que sin duda ama, ¿no? Y ama a Sensei, Lo conoce. Bueno, es su esposa, ¿no? Pero cómo lo conoce es increíble, porque con respuestas pequeñas, no, esto hace Sensei, no, esto pasa por eso, no, él dijo tal cosa, ¿no? Hasta cuando se refieren acá, ella sabe qué decir. Pero incluso lo conoce hasta cierto punto, ¿no? Hasta donde el mismo Sensei se lo permite. Justamente porque ahí está el tema de K, Sí. dando vueltas, ¿no? Y creo que en un momento más iremos a la zona de spoilers, porque estamos ya entrando al igual que la novela en el meollo, pero la construcción de los personajes me parece alucinante. Como dices, son pocos personajes, pero bien construidos. Se da el tiempo de desarrollar cada personaje, el narrador, y yo también creo que todo gira alrededor de Sensei, porque si te das cuenta, Sensei es una línea, va por acá, hasta en el tema del padre y la madre. Como mencionaste, Eric, cuando el padre está un poco enfermo, Sensei se preocupa por eso y también quiere ayudar desde su lado, ¿no? Entonces, es interesante cómo el protagonista, Sensei, está metido en cada uno de los personajes. A mí me llamó la atención esta idea de mentor y el aprendiz, que muchas veces está muy usado en la literatura, pero aquí en la novela se ve de una forma particular. No es el típico aprendizaje, vamos a poner una película súper conocida de cliché, el señor Miyagi, Karate Kid, no es el típico aprendizaje, necesito algo de ti, dámelo. Es como tú dices, un aprendizaje de vida y filosófico que sucede en un punto particular de la vida del narrador, y en un punto particular de la vida de Sensei, porque Sensei tampoco es que esté en la flor de su vida, ¿no?
Claro, ahí es curioso porque uno como lector se da cuenta de que Sensei no es, claro, no tiene esta sensación de ser un maestro, ¿no? De que sabe algo y lo va a enseñar, así como Miyagi, ¿no? Que sabe el karate, sabe el secreto de encerar y quitar cera. Y ahora pelea. Y ahora pelea, ¿no? Y se defiende y vence a los malos. No es así, ¿no? Y el mismo estudiante lo ilustra también, ¿no? De que a veces habían conversaciones que parecían no llevar a nada, ¿no? Momentos así. Pero como dices tú, Cristian, va más allá de un quiero obtener algo, dámelo, sino que tiene que ver mucho, ¿no? Con este entendimiento de la vida. Hay un momento que a mí me deslumbró, que es cuando están en uno de los paseos que tienen y Sensei le dice al estudiante o al narrador: oye, no sabía eso de mí. Y él también aprende con la conversación que tienen. Y es muy interesante porque ahí también el narrador o el joven se da cuenta de que le está enseñando algo a Sensei, que es una persona muy mayor o una persona que tiene como un bagaje, pero también aprende de él y descubre algo. Hay un tema muy interesante en la novela, que es el tema de la soledad. Sensei se aleja y se quiere alejar, también se quiere alejar de él, pero él es un poco más insistente, más terco, y está ahí. Pero el tema de la soledad también parte de la cultura japonesa, ¿no? Claro, más allá incluso creo que es la novela va agarrando digamos su cuerpo cuando nosotros vamos viendo de que el estudiante quiere saber más sobre el pasado, ¿no? Como Sensei pone barreras, así como a su esposa, ¿no? Que su esposa lo conoce hasta donde de alguna forma Sensei se lo ha permitido. Nosotros también como lectores nos adentramos también en la vida de Sensei y queremos saber de su pasado, ¿no? Entonces la novela empieza a cobrar como que más relevancia en tratar de descubrir qué son esas cosas que impiden que podamos saber más de Sensei y cosas así, ¿no? Claro, como lectores, o sea, nos ponemos en el lugar del estudiante, ¿no? Del narrador. Sabemos tan poco de Sensei como él y percibimos que Sensei guarda dentro de sí ese secreto que hace que sea de cierta forma huraño, ¿no? O sea, se aleja de la sociedad, es una persona que no quiere trabajar y desde sus rentas, ¿no? Tiene hasta cierto punto cierto carácter de misantropía, pero, o sea, yo creo que analizando un poco más al personaje de Sensei, creo que esa misantropía que lo orilla a alejarse de las personas no es más que una extensión de su propio odio a sí mismo, ¿no? Porque hay una carga muy fuerte en lo que viene a ser la psicología del personaje de Sensei y por eso causa mucha intriga, ¿no? Porque es que es como es, ¿no? Ahora sí, ya todavía no estamos en zona de spoilers, ¿no? Ya, unos minutitos y entramos a la spoilers. Yo también me estoy aguantando de decir las cosas. Eric. Sí, justamente antes de ingresar, antes de ingresar a esa parte 3, que es donde realmente ocurre, digamos, la revelación del drama de Sensei, como dice Mónica, ¿por qué es así, no? Parece que albergar una suerte de culpa, pero aquí, a diferencia del episodio anterior con Crimen y Castigo, es otro tipo de culpa. Exacto. Sí. Es una culpa más como de aguas mansas, algo así. Yo no diría eso. Yo diría que tal vez el tema cultural puede ser que no lo llegamos a entender bien, pero yo sí empaticé con su culpa. O sea, de hecho que hay ahí una culpa sí o sí, ¿no? Sí. Pero sí es distinta, al menos. Sí, porque en el tema cultural, si uno, creo yo, está en Japón, esa culpa es enorme. Y además, más por la época todavía. Justamente por la época, y antes de ingresar a esa parte 3, en la parte 2... Estamos ya casi. Estamos poniendo la cabeza ahí. Justamente en la parte 2, por lo que dices del contexto, ocurren cosas que también nos van dando un poco de lo que pasa alrededor en la historia en este caso, el padre del narrador, ¿no? O sea, él está en una situación en la que pues, está muy mal de salud, podría morir en algún momento. Hasta ahí sugerencias de lo que podría pasar, ¿no? Uh-huh. Si ocurre o no, ya eso no diremos. Ajá. Pero, por ejemplo, como dices contextualmente, ocurre, y como también dijo Moni, esta idea de que el emperador Meiji fallece. Mutsuhito fallece y parece que conmociona al padre
del narrador, y no solo el padre, como si toda la sociedad japonesa de pronto sintiera esa muerte del emperador como un pequeño golpe, ¿no? En la ficción y en la vida real también, porque creo que en la vida real de Soseki también lo impacta, ¿verdad? Claro, es que hay toda una ruptura ahí de la idea de cómo se vive en Japón, ¿no? Japón, digamos, abre sus puertas a Occidente, al pensamiento occidental, a la filosofía, digamos, de vida occidental. Entonces hay una ruptura entre las personas que viven de la manera en que normalmente se vivía en Japón con la idea de la enseñanza de la cultura occidental, ¿no? Entonces es abismal ese cambio, porque también se busca que sea rápido, ¿no? Entonces en esa época lo que Japón hizo era como que ya, enseñanza de tal cosa, de A, B, C, D, F, G, y de una manera tan vertiginosa que eso hizo como que en el mismo autor le causó muchos conflictos. De lo ya aprendido. Ajá. Al cambio que venía. Y en la novela, entrando en esta parte 2, ¿no? Porque en la primera parte, Sensei y el estudiante, de aquí para allá. La segunda parte es ya el estudiante estando con su padre, con su familia, ¿no? Alejado de Sensei, con el padre enfermo, que aparentemente estaba bien, todo estaba ok, pero cuando muere el emperador, muere con él, digamos, todo este pasado, todo este contexto alejado del occidental, ¿no? Me parece muy atinado también los títulos, ¿no? La primera parte dice Sensei y yo, como dices. La segunda parte es mis padres y yo. Y la tercera parte, bueno, ahora vamos a decir cuál es, porque no podemos decir el título todavía explícito, pero es muy, muy, muy interesante lo que dices. Sí, y también justamente ocurre este como suicidio del general, que era como una suerte de subalterno del emperador, ¿no? Que también te marca un poco esta idea. La colectividad. Exacto, ¿no? El tipo se suicida porque ha fallecido el emperador, ¿no? Entonces, me parece que esto incluso ahonda este clima de crepuscular, un poco sobre la muerte que va rondando ahí en la novela, sobre todo en estas últimas, ¿no? Creo que vamos entrando entonces a zona de spoilers, ¿les parece, chicos? Antes de entrar a zona de spoilers, me ha parecido curioso lo que decía Moni, porque se me ha revelado un detalle importante. El narrador del inicio no tiene nombre. Hasta el personaje oculto que es K tiene la K. Pero al no tener nombre el narrador, a mí me sale esta idea, igual con Soseki me parece que funciona, que es el lector. O sea, el narrador, los ojos del narrador somos nosotros, que es el lector. Porque el hecho de que no tenga nombre hace que el protagonista real sea Sensei. Y en la última parte, con el inicio de la última parte, le está hablando no al narrador o al joven, le está hablando al lector. Me parece interesante ese punto de vista, porque la novela se configura más para el desarrollo de un personaje como el narrador, de una forma muy ligera, pero es más importante para el desarrollo del lector. Y creo que en Japón este libro siempre lo recomiendan en el tema de educación en los sectores secundarios, no sé cómo será allá, pero en el tema de formación, ¿verdad? Yo he leído de que este libro siempre se les da a leer a los jóvenes ahí en Japón. Es curioso con este tema de los nombres, ¿no? Porque hay una ausencia de nombres, también por la búsqueda, no sé si será arquetipos, pero sí de ideas, ¿no? De que esta personaje, engloba o representa estas ideas en contraposición a otras ideas. Y es curioso que, claro, al amigo de Sensei solo lo conocemos por la inicial, pero a la esposa de Sensei sí hay un nombre. Shizu. Y, no sé, para mí es porque Shizu es de alguna manera el objeto, no de deseo, sería objeto de deseo quizás en un pensamiento occidental, y trasladándolo más a una idea oriental quizás sería el lugar donde desemboca su amor, Sensei, ¿no? Y ahora sí, entrando al tema de spoilers, pueden liberar toda su carga, chicos. Estamos listos. Zona de spoilers activada. Liberen la lengua. Suicidios.
La muerte, como decía. La muerte. Ahora, es la muerte visto desde el punto de vista de un suicida. Y ahí tiene sentido lo que dices del contexto de el suicidio Del emperador Mutsuhito. Y del general Maresuke Nogi. que, por favor, ayúdenme a comprender esto. ¿Cuál es la intención muy, muy propia de Japón con el tema del suicidio? ¿Es un tema personal? ¿Es un tema social? ¿Es un tema de una costumbre? ¿Es un tema de culpa? ¿Qué es? O sea, es que en verdad hay distintas acepciones incluso para el tipo de suicidio que haces, ¿no? Ujú. Hay un suicidio que bueno, en la época se podían hacer los samuráis, ¿no? Para... El harakiri. Claro. Y cuando era el seppuku, que también es como ya más ritual, no sé, ¿no? Claro. Es igual. O también cuando estás, digamos, cuando has caído en desgracia, ¿no? Y no tienes posibilidad de sobresalir y sobrellevar algún problema. Lo que pasó con el embajador de Japón aquí en Perú, que era un empresario de telas, se fue a la quiebra y se mató, ¿no? Y Porque- aquí salió en Policiales, y aquí Ajá. salió como una noticia Pero más. fue precisamente como que he deshonrado mi nombre, no merezco vivir, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con esto del honor, ¿no? O sea, también me parece que en lo de los samuráis creo que también hay un poco eso, ¿no? Han faltado como que a su honor samurái y también... Y ahora hablando del spoiler, el gran spoiler De K. de los secretos de Sensei, que son 2 secretos. Uno creo más impactante que el otro. El primero que tiene que ver con la familia de Sensei, ¿no? Sensei se siente estafado por alguien a quien él respetaba, ¿no? Claro. Por su tío. Que al fallecer sus padres, los padres de Sensei, el tío toma control, digamos, de toda la herencia que dejó, incluso la parte de Sensei, ¿no? Y lo estafa, ¿no? Lo engaña, lo embauca, y Sensei sufre una gran decepción, ¿no? Porque a quien tenía como alguien respetable, alguien honorable, termina por engañarlo, y alguien que era su familia. Entonces ahí él decide, digamos, Romper lazos, ¿no? romper Parece que lazos. se va- Ajá. Y empieza a desconfiar de la gente. También. Exacto. Ahí comienza... Pero ahí justamente también me parece bastante interesante porque, o sea, enlazando con el tema del tío, ¿no? Esta decepción que sufre, creo que Sensei, más que enojado con el tío, está más enojado consigo mismo por ser tan ingenuo, ¿no? Y te pones, no sé, a analizar que realmente era un chibolo, ¿no? Como se dice que no tiene por qué sabérselas todas, ¿no? Es parte de su crecimiento y creo que por eso se ve reflejado en el estudiante que viene y que lo busque, que busca una guía, ¿no? De predecir este ¿cómo dices? Engaño, ¿no? Engaño, sí. Ajá, pero es muy... Y creo que es parte también de la misma sociedad, del contexto japonés, ¿no? Que son, como dicen, muy, muy severos consigo mismos. Este tema del honor, ¿no? Que cobra demasiada importancia. Que de repente aquí en Occidente no lo compartimos así como que de manera muy... Sentido personal, ¿no? Ajá. Claro, y es a raíz de esta primera, digamos, esta ruptura con esta desconfianza, con la realidad, digamos, de que el hombre es vil, una cosa así, Sí. que el sensei le alerta, ¿no? Al estudiante antes, ¿no? Le dice, oye, si tu padre está enfermo, asegúrate de tener tu parte de la herencia antes, ¿no? sí. Una cosa así. Sí. Y que prefigura un poco también la personalidad que vemos al inicio, ¿no? Ajá. Es como que el lector ha visto, como decía, una parte y después entiende por qué sucede así. Y ahí también cobra sentido lo que decía Moni y recalcábamos aquí. La esposa no conoce todo de Sensei, porque lo que está Sensei tiene adentro es, como dice Eric, la culpa, pero no es la culpa de, ya que viene lo que está diciendo, de la Claro. segunda gran Y revelación. no es una culpa directa, digamos, por él. Claro, a diferencia de Crimen y Castigo, esa es una culpa por un hecho concreto que Raskolnikov hizo Y que él planeó. y planeó. Una acción realizada. En cambio, la culpa que siente Sensei es a raíz de una decisión que tomó, pero que la otra persona, o sea, el receptor, su amigo K, lo tomó de una manera que él jamás hubiera imaginado, que fue el suicidio. Sí. Pero creo que, o sea, a raíz de eso, lo que finalmente Sensei como que direcciona hacia él, o sea, ¿por qué se da esta culpa?
es que creo que él está convencido de que él ha traicionado a su amigo, ¿no? O sea, porque él sabía de los intereses amorosos del amigo para con Shizu. Con Shizu, no será que será su esposa, ¿no? Ajá. Y aún así toma una posición en la que decide darle cabida a su individualismo. Ahí está por eso que le aconseja luego al estudiante, ¿no? De que siga sus deberes para con su familia y no haga lo que él hizo y que lo llevó posteriormente a gestar esta culpa que lo aleja de la sociedad, ¿no? Catastrófica la culpa porque la carga como un peso enorme durante toda su vida. Y sin embargo, o sea, parece surgir, o sea, la situación tan dramática que se genera, parece surgir de un sentimiento, no sé, completamente como desinteresado y no como sería simplemente que le gusta a que luego va a ser su pareja, ¿no? Su esposa, pero que también le gusta a su amigo. Entonces ahí hay como un conflicto, obviamente, de intereses, se crean como que él no está dispuesto a revelarle a su amigo este gusto y de pronto el amigo se lo revela a él y él ya no sabe qué hacer, ¿no? Entonces no sabe decirle, oye, yo también siento lo mismo por esta chica. Claro. O renunciar, ¿no? Pero renunciar también sería como renunciar a sus sentimientos honestos, ¿no? Sí. Ahí creo que se configura algo genial a nivel de estructura, que es que Soseki no te pone este dato al inicio, no te pone el desarrollo, te lo pone al final, porque gana peso con todo lo que se ha hablado. Gana peso de lector, yo creo, narrador, que es más el lector que somos nosotros, viendo a la esposa, como tú dices, conociendo un aspecto de la esposa que es muy inteligente, que tiene aspectos que uno puede decir, ok, esta persona tiene características que pueden llegar a agradar a Sensei, pero también que llegaron a agradar acá. Entonces es interesante cómo configura todo Soseki para que al final te dé este golpe, ¿no? de sorpresa, que yo agregaría ahí justo lo que mencionabas, Eric, del padre del narrador que está enfermo y recibe una carta y ahora sí lo puedo decir, eso quería decirlo hace rato, que recibe una carta de Sensei que dice que está muy mal, ¿verdad? Y abandona a su padre en el lecho de muerte. Para mí, no lo dice creo la novela, pues el padre muere, pero él le importa más ir a ver a Sensei, ¿no? Y me da risa porque justo ahondando en lo que tú dices, o sea, el estudiante finalmente escoge no hacerle caso a Sensei, ¿no? Porque como que Sensei le dice, no tienes que prioridad a tu individualismo y el estudiante hace justamente lo que Sensei hubiese hecho de repente estando él en su lugar, ¿no? Siendo joven, ¿no? Es interesante cómo el estudiante o el narrador escoge este camino que palidece un poco con lo que ha sido su padre. Su padre no es que se haya comportado mal, por lo menos en esa parte de la historia que nos narra, pero él escoge dejar en el lecho de muerte a su padre y se va a lo de Sensei, que ahí descubrimos lo que es la tercera parte, que justo se llama el testamento de Sensei, ¿no? Que nos revela todo. ¿Qué opinan a nivel de estructura? ¿Les parece agradable? Yo tengo una opinión, un pequeño detallito, que me parece que la última parte, que es del testamento de Sensei, es muy parecido al inicio. Entonces yo marqué acá en la novela el inicio de la novela, que sería, por ejemplo, el osito, ¿no? Dice, yo siempre le he llamado Sensei, por eso aquí también escribiré Sensei sin revelar su verdadero nombre. Este es el inicio del libro, y en la última parte también empieza algo parecido. Este verano he recibido 2 o 3 cartas tuyas, creo recordar que fue en la segunda en donde tal. Y a lo largo de la narración, es mi percepción, sentí un poquito esta idea de que la narración se parecía mucho al final, ¿no? Entonces, tal vez es lo único que me saltó de la novela, pero ahí ya puede entrar también el tema de la traducción, puede traer el tema de la interpretación, o que me acercan palabras que no son propias de allá a la traducción. Pero fuera de eso, a mí me parece que está bien construido. No sé qué opinan de la estructura. Bueno, yo creo, antes de pasar justo a ese, creo que hay también un tema con lo que le estaba pasando a Soseki en el momento en que escribe Kokoro, que es que había entrado en una etapa de enfermedad que termina por culminar su vida, ¿no? Que empieza a acercarse a esta idea del Zen, ¿no? A la filosofía del Zen, y tenía muy presente esta idea de alcanzar el cielo abandonando el yo, ¿no? Que es justamente lo que pasa con el personaje, ¿no? Con Sensei, que por una decisión quizás guiada por su egoísmo o por esta idea de, claro, un poco en cierta medida un cierto egoísmo inocente, un egoísmo joven,
natural, ¿no? Por sentir esto por Shizu, termina por, claro, ¿no? Tomando, diciéndole, ¿sabes qué? Ya le pedí la mano de Shizu a su mamá, ¿no? Ya no puedes hacer nada, ¿no? Sí. Es como, creo que formula un poco la idea de que tenía Soseki, ¿no? De esto de poder alcanzar el cielo soltando, digamos, el yo, el egoísmo, la idea de lo propio, ¿no? Soltando eso, ¿no? Eso me parece también interesante. Como ideas paralelas también esta novela se centra en la última etapa de Soseki y hay algo relacionado a la figura, por lo menos lo sentí así, del sensei con el escritor, que es Soseki, ¿no? Se siente mucho esa idea presente de, bueno, así piensa sensei y así también piensa el escritor. Se siente un poco también relacionado con la vida. ¿Algo más que acotar, chicos? ¿Eric? Ahí en la estructura, o sea, yo un poco lo veo por este lado de que como es una novela por entregas, o sea, tú puedes más o menos plantearte la estructura, pero ¿qué pasa si, o sea, ya estás empezando a publicar, ¿no? No es como ahora donde ya sacas tu novela listo y luego lo puedes cambiar y rearmarla, ¿no? Me parece ahí, yo diría que se emocionó Soseki porque la última parte, la tercera parte realmente es casi, o sea, la mitad del libro. Sí, tiene como 56 pequeñas partes, mientras que los otros tienen como 20, 30, ¿no? Entonces quizá como que se dio cuenta, o sea, no sé si se dio cuenta, pero digamos puso ahí una gran carga dramática, donde ahí yo encuentro como que realmente este dilema como wow, o sea, el hombre en esos momentos ¿no? O sea, donde te revela un poco estos conflictos, que incluso pueden chocar dentro del hombre y de su manera de ser, ¿no? Y de su manera de sentir también, ¿no? Es muy interesante que tú digas eso porque me parece que la última parte tiene un rush final increíble que va golpeando al lector con y esta idea, y esta idea, y esta idea, y te va desarrollando toda la vida, que me parece muy potente. Moni, ¿alguna idea para cerrar? Nada, solamente quería contar un poco sobre el personaje de Sensei porque creo que me ha gustado demasiado, y es que justo este apartarse de la sociedad, en un análisis que leí por ahí, o sea, lo enfocan como un acto más de bondad que otra cosa, porque, o sea, siente él, debido a su odio que se tiene a sí mismo, que apartarse de la sociedad es un favor que le hace a la sociedad. Es como una especie de prisión privada, ¿no? Que él mismo se impone a raíz de esta culpa que lleva como una procesión por dentro, ¿no? Solamente eso quería contar. Nada más. Librazo. Lo Sí. tienen que leer. Maguito, tú tienes una edición hermosa con una portada hermosa, por favor. Envidiable. Envidiable, sí. Hermosa. Sí, esta edición de Kokoro fue sacada por Editorial Satori en su colección de clásicos. También es una edición preciosa en tapa dura, pero lo más importante es que no solo tiene la novela, sino que también tiene información sobre el contexto, sobre el autor, sobre su obra, específicamente sobre Kokoro, sobre la estructura, y también incluso por ahí algunos como una especie de mapa sobre cómo era la casa, ¿no? de Sensei, cómo se configuraba y eso, ¿no? Y claro, algunas anotaciones al pie de página sobre algunos términos que son muy interesantes. Esas anotaciones te dan un contexto completo. Creo que esa es como la versión definitiva que podríamos recomendar. También hay algunas versiones por internet, pero esa que tienes me parece completísima, así que a leer. Y otras novelas a sugerir del autor podría ser Soy un gato, ¿no? Que si quieren algo como que con una carga más humorística, medio satírico. Sí. Para aligerar un poquito el drama. Para aligerar el drama, ¿no? Que Soy un gato es una gran novela de la personificación, que es algo, por ejemplo, yo busco mucho eso, y Soy un gato me parece algo genial. Pero bueno, eso sería todo, chicos, por este capítulo. Agradecerles y invitar a que nos sigan, Maguito, en sus redes. Sí, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, también pueden escucharnos por Spotify y YouTube. Muy bien. ¿Y qué novela viene después? Y los esperamos también para escuchar el próximo episodio, en el cual abordaremos una novela gráfica. Ajá. Ganadora del Pulitzer. Ajá. Altamente conocida, recomendada. Novelón. Titulada Mouse. Así que alístense para los dibujos mentales que haremos en su mente. Y ahí los esperamos. Hasta luego. Chao. Transmisión finalizada. Ahora,
yo creo que estoy siendo injusto con la crítica a Soseki. O sea, me gusta y no me gusta. Qué crítica, ya has dejado claro que lo te amas. gusta, Sí, solamente O es sea, una negación. No, yo creo que es la traducción, aunque no he Podría leído ser. esa versión. No he Voy a leído esa versión. conseguírmela en japonés. Ahí tal vez creo que Qué puede ser. locura. Pero no sé japonés. Podemos usar Google Translate, ¿no? No sé. ¿Qué pasa?